Recibimos en el escenario al ingeniero Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya, que nos dará la bienvenida a esta nueva edición de Fórum Construya 2014. Es un honor para nosotros estar esta tarde aquí, por primera vez el Fórum en Tucumán. Bueno, además de darles la bienvenida, contarles que lo que vamos a tratar de ir haciendo en esta tarde es entre todos ver cómo, digamos, el sector se va desarrollando a través de los distintos segmentos que lo componen, ¿no es cierto? Esa sería la idea. Bueno, como veíamos, el origen de nuestro grupo data del año 2002, en la cual nos decidimos reunirnos para formar el Grupo Construya, apostando al futuro del país en un momento de verdadera crisis del sector, ¿no? 2 años más tarde, hemos logrado transformarnos en uno de los referentes del mismo. Actualmente está compuesto por estas 11 empresas líderes que veíamos recién en el video, donde tratamos de ampliar y mejorar nuestros procesos y productos para brindar a nuestros clientes la mejor calidad y anticiparnos a los cambiantes requerimientos que tiene la cadena de valor. Los objetivos del grupo los veíamos también en el video. El primero es promover el crecimiento de la actividad misma, de la construcción, fomentar la cultura de la calidad en toda la cadena y generar herramientas de respaldo y servicio a la labor de distribuidores, profesionales y empresarios vinculados. Para eso tenemos estas herramientas que hemos ido desarrollando. En primer lugar, el índice Construya, que mide mensualmente la evolución de la actividad de las 11 empresas que lo componen. El manual de calidad, documento desarrollado para arquitectos, profesionales, ingenieros y desarrolladores que planifiquen construir precisamente con calidad. Damos capacitación permanente a profesionales, técnicos y demás actores a todo el país. Y recientemente estamos emitiendo de forma 3 veces por año, con una frecuencia de 3 veces por año, un informe relacionado al funcionamiento del sector, informe que tomamos datos de todo el país. Tal vez para empezar esta tarde a ver, debemos de referirnos a lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? En la última década. Nuestro grupo, al nacer en el 2002, lo que hemos presenciado, del 2002 a acá, es que la Argentina fue capaz de duplicar su riqueza y crecer a un ritmo promedio anual de equivalente al 6%. Si lo medimos en dólares corrientes, el Producto Bruto pasó de unos 100 millones de dólares en aquel año 2002 a casi 500.000 millones de dólares, lo que permitió que el ingreso per cápita subiera de 2.600 a 11.000 dólares por habitante y por año. El ordenamiento político y macroeconómico doméstico, junto con el viento de cola externo, permitieron que la economía de nuestro país se viera fuertemente dinamizada. Claramente el impulso principal vino a través de los sectores más directamente beneficiados por este contexto, como fue el sector agrícola, la agroindustria y el turismo, entre los más importantes. También debemos destacar o resaltar el efecto derrame federal que se desencadenó y que traccionó tanto al consumo como a la inversión, que se alcanzó a niveles sin precedentes durante la última década. En este contexto, la actividad de la construcción exhibió su gran potencial, convirtiéndose en uno de los actores más importantes del proceso de recuperación inicial y posterior crecimiento que tuvo nuestro país. El índice que comentábamos recién, desde el 2002 hasta acá, en estos 11 años, o sea, hasta el 2013, se multiplicó por 3. Como se observa en el gráfico, el índice Construya, que mide los despachos en volumen de nuestras empresas, como bien decía recién, se ha triplicado en estos años. Y adicionalmente se puede observar que en los 4 primeros meses del año 2014, el índice se ha mantenido en valores récord. Visto desde una perspectiva más larga, la evolución de los despachos y consumo de cemento muestran que la década del 90 hacia acá, la producción de cemento promedió
En la década del 90, la producción de cemento promedió las 6 millones de toneladas por año, valor que la década siguiente subió a 7.6 millones, y a partir del 2010 y hasta el 2013 llegó a promediar 11,4 millones de toneladas, con lo cual el crecimiento de los últimos 10 años fue del 50%. Esta misma información tomada en cuanto al consumo de cemento por habitante y por año, se puede observar cómo pasó de unos 170 kilos en los años 90 a 195 en los primeros 10 años del nuevo siglo, y cómo llegó a casi 270 en los últimos 3 años. El consumo per cápita prácticamente se incrementó un 60% en los últimos 20 años. Y el año 2013 fue un año récord total de despachos de todos los materiales de construcción. Este crecimiento se explicó, como lo decíamos recientemente, a partir del impacto de la globalización, que valorizó nuestras producciones exportables, y así también a partir de políticas internas que fomentaron el ahorro en ladrillos. La construcción ha tenido un crecimiento, como decía recién, federal. Aquí en este gráfico podemos apreciarlo claramente, ¿no? La globalización y el crecimiento de China y de India y de otros países en desarrollo, como bien sabemos, generaron una mayor demanda de alimentos, el aumento del consumo, del comercio y de la industria, mejorando las economías regionales de nuestro país. Esto se tradujo en un mayor crecimiento de la construcción, particularmente en el interior. Los despachos de cemento a las distintas regiones del país, desde el año 80 a la fecha, reflejan este fenómeno de construcción más federal. La región metropolitana de Buenos Aires pasó, que es la línea verde que se ve en el gráfico, pasó de alrededor del 34% de la demanda del país al 28% en los últimos años. A la inversa, y en el gráfico se puede apreciar el mayor crecimiento que hubo en el interior. Esos 6 puntos de disminución en el ámbito en lo que sería Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se fueron distribuyendo con 2 puntos más para el NEA, 2 puntos más para la región centro, 1 punto más para el NOA y 1 punto más para Cuyo. En línea punteada que veíamos recién está, cómo el sector centro del país también ha crecido, pero en mucho menor medida de lo que creció el NEA, el NOA, el Cuyo y Patagonia. Con respecto a la construcción de viviendas, el reflejo de cuánto se construyó en los últimos años ha quedado plasmado en los datos de los censos. El gráfico muestra la evolución total del sector de viviendas en la Argentina, que creció de 7,1 millones en los años 80 a 11,3 millones en el 2010. Y en particular, entre los años 2001 y 2010, el stock de viviendas creció 16,5% en 9 años, o sea, el 1,7% anual. Puesto en números absolutos, en 9 años se construyeron 1,6 millones de viviendas a un ritmo de casi 180.000 viviendas por año. Y el esfuerzo que se hizo en estos años se potencia si uno lo considera desde el punto de vista de cómo impactó en la evolución poblacional. La cantidad de habitantes creció a un ritmo total del 0,9% en estos 2 censos. Consecuentemente, la cantidad de personas por vivienda ocupada descendió hasta un mínimo de 3,5 personas por vivienda, que implicó una reducción de 6,5% en 9 años. Los datos con respecto a esta región, al NOA, el NOA no solo fue una excepción, sino que fue una de las regiones más dinámicas en materia de construcción en la última década. En el gráfico que ustedes pueden ver, muestra que en esta región el stock de viviendas creció en 200.000 unidades entre el 2001 y 2010, lo cual elevó el total a 780.000 unidades en la región.
En 9 años el stock de viviendas creció 34,3%, es decir, a una velocidad que supera en un 45% a lo ocurrido en el resto del país, o sea, a razón del 3,3 por año. Y nuevamente la evolución de la actividad superó también en la región el crecimiento poblacional. En consecuencia, la cantidad de personas por vivienda ocupada descendió a 4,3 personas, que implicó un 5,5 de caída en estos 9 años. Ahora, es importante tener también la mirada puesta en el mediano y largo plazo. Desde el Grupo Construya creemos firmemente en que la vivienda es un bien fundamental para la dignidad de la persona y para sus posibilidades de inserción y desarrollo en la sociedad. La vivienda propia contribuye a consolidar la familia y una mejor calidad y estabilidad de vida, especialmente para los más jóvenes y los sectores de menores recursos. Y en este sentido, el financiamiento de la vivienda debería, en primer lugar, sostener la inversión pública en viviendas para la población de bajos recursos, idealmente mediante la restauración o mediante el impulso de fondos específicos. El stock de viviendas deficitarias actualmente es de 1,8 millones, es el 19% del stock total. Si en estos últimos 10 años las viviendas deficitarias bajaron de 26% a 19%. Así la reducción ha sido verdaderamente importante. Sin embargo, 19% o 1,8 millones de viviendas deficitarias sigue siendo un número verdaderamente importante. En segundo lugar, mantener planes que permitan el acceso a vivienda a sectores de población de ingresos medios a través de distintas herramientas, como puede ser el subsidio a la tasa de interés que se da en lo que ha impulsado el gobierno, que es el Plan Procrear, o bien el subsidio a la demanda, o algún esquema de indexación como tienen otros países, como es el caso de Chile. Y por último, para los sectores de altos recursos o recursos medios y altos, ampliar e impulsar el crédito hipotecario y el leasing que le dio impulso a la construcción en la década del 90. Digamos, en todo este proceso de crecimiento, el aporte del grupo, como veíamos recién en el video, fue de una inversión en nuestras empresas de 500 millones de dólares y la ampliación de la dotación de nuestro personal en prácticamente creció un 70%. Y la asociación, el Grupo Construya, en esta década financió alrededor de 1 millón de horas de formación para casi 300.000 profesionales y técnicos distribuidos en todo el país. Mirando ahora un poco en perspectiva, digamos, cómo ve la cadena de valor, digamos, lo que ha ocurrido recientemente, podemos ver, digamos, a través de lo que es esta encuesta de opinión o esta investigación que hacemos cuatrimestralmente, cómo desde el 2012 ha ido evolucionando la visión que tiene, digamos, sobre el nivel de actividad. En estas últimas 3 encuestas observamos que para la mayoría el nivel de actividad creció en los últimos 12 meses y que el nivel de respuestas negativas, que es la línea colorada, todavía se mantiene en torno al 30%, es decir, creciendo levemente en la última encuesta realizada en el mes de marzo. Esta gráfica nos muestra, digamos, cómo cada uno de los actores de la cadena de valor ve el nivel de actividad en los últimos 12 meses. Y la cadena de valor atraviesa en este momento un fenómeno particular. El sector inmobiliario se ha contraído muy fuertemente, mientras que la venta de materiales de construcción se ha alcanzado picos históricos de venta. No ve los distribuidores de materiales de construcción cómo se destaca fuertemente respecto del resto, ¿no? Esto se debe al cepo cambiario, que frenó la comercialización de unidades dolarizadas y a la posibilidad que ofrecieron las nuevas construcciones de poder construir en pesos. La falta de alternativas de ahorro rentables y seguras sostuvo a la construcción de unidades nuevas y traccionó muy fuertemente las ampliaciones, reparaciones y refacciones.
Esto explica el fuerte crecimiento de los despachos de materiales de construcción de los últimos 2 años. Afortunadamente, los desarrolladores rápidamente encontraron soluciones para paliar el problema del cepo a través de diversas herramientas financieras para que los inversores pudieran aportar pesos. Desde nuestro punto de vista, estos 2 factores, la falta de alternativas de inversión y la especificación de los emprendimientos nuevos, explican este pico de ventas de materiales de construcción. La visión de cada una de las regiones del país, también recogida a través de esta investigación, nos permite ver que el NOA fue una de las zonas más dinámicas. La proporción de respuestas positivas superó el 50% y la porción de respuestas negativas fue de las más bajas del país, solo superada por Cuyo. En la asociación o en el grupo permanentemente trabajamos mirando, digamos, cuáles son las alternativas de inversión, ya que la construcción de viviendas compite en la captación de fondos con otras alternativas de inversión. Está demostrado que la vivienda es una inversión rentable. En este gráfico podemos ver que 1 metro cuadrado rindió 57,8% real en dólares entre el año 97 y el 2014. Al hablar de real me refiero a está medido, corregido con la inflación del dólar americano. Las demás alternativas, como los plazos fijos, las acciones o el dólar billete, no solamente tuvieron un menor rendimiento, sino que además fueron rendimientos negativos. Recuérdese que la inflación deteriora el poder adquisitivo de la moneda, de manera tal que los que ahorraron en dólares billetes, en el colchón, en una caja fuerte, donde fuere, perdieron capacidad adquisitiva en bienes. El dólar billete, concretamente, como se ve en el gráfico, perdió un 30,2% en 17 años, como les decía, corregido por la inflación promedio anual del 2,2% en Estados Unidos. El plazo fijo fue una de las peores alternativas de inversión de los últimos años por la devaluación del peso en el 2002 y por el hecho de que las tasas en pesos se mantuvieron todo el tiempo bien por debajo de la tasa de inflación y la tasa de depreciación del peso argentino. Las inversiones en acciones del Merval, manteniendo el capital invertido originalmente en el índice y no considerando el ingreso y egreso de las mejores alternativas en cada momento del tiempo, medida en dólares, se recuperó estos últimos tiempos y casi logró regresar a los guarismos que tenía en el año 97. Pero al corregirla por la capacidad de compra del dólar en cada momento, acumula también una muy importante pérdida de capital. La vivienda entonces ha demostrado no solamente el hecho de que es una inversión rentable, sino que también sigue siendo una inversión segura y brinda una forma de ahorro seguro para quien tiene capacidad de hacerlo. Yendo ahora un momento, y para ir terminando, digamos, la presentación, las perspectivas que vemos en el grupo de largo plazo son alentadoras. En el grupo creemos que los principales factores que dinamizaron a las economías emergentes en la última década van a seguir vigentes en los próximos años. Consideramos que tendrán continuidad los procesos de transición de China e India, principalmente, y del rápido crecimiento del resto del mundo en desarrollo, y que estos irán ejerciendo una gran tracción sobre economías como la nuestra. El mundo demandará más alimentos, tendrá más población, más ingresos por habitantes, más urbanización, y esto generará una creciente demanda de alimentos con mayor valor agregado, oportunidad que la Argentina puede aprovechar. Recientemente vemos también que existe una oportunidad económica muy grande, digamos, en el desarrollo energético o petrolero de Vaca Muerta, así también como la minería, que tiene, digamos, planes de inversión a lo largo de toda la cordillera. Asimismo, para la construcción, Argentina debe aprovechar el contexto internacional para acceder a financiamientos de largo plazo y a tasas razonables
para mejorar la competitividad de largo plazo y la calidad de vida de todos los argentinos. Los recientes acuerdos con Repsol y el Club de París nos parecen que son pasos muy importantes para avanzar en este sentido. En función de todo ello, a nuestro entender, en las regiones extra Buenos Aires será donde la inversión en construcción seguirá creciendo más rápidamente, en el NEA, en el NOA y en la Patagonia, continuando con este perfil federal que empezó a mostrar el sector en la década pasada. La región de Buenos Aires seguirá siendo la más importante, pero no será la más dinámica. Bueno, con todo esto, para no redundar más, doy la bienvenida a todos al Fórum y esperamos que puedan aprovechar esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Brandi.